en esta tarde. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 8. Estamos predicando en estos pasajes de la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 40. Gloria a Dios. Bendito Cristo. El Evangelio de Lucas. Déjeme buscar el texto bíblico aquí para que juntos estemos en la misma página. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 8, versículo 40 de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bendito Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por esta preciosa tarde, Señor, que usted nos da el privilegio, el gran honor, Dios mío, de reunirnos aquí. Usted nos ha dado la fe y la fortaleza para encaminarnos al templo, mi Dios, para adorar su precioso nombre, traer ofrenda y recibir el consejo de su palabra. Yo estoy parado aquí, mi Dios, frente a este pueblo que usted ha comprado, ha lavado con su sangre. Y yo reconozco, mi Dios, que dependo de usted, que sin tu ayuda yo nada puedo hacer, pero si usted me ayuda, yo voy a poder predicar esta palabra, Dios mío, para la honra y la gloria de su bendito y gran nombre, pidiéndole, mi Dios, que esta tarde usted hable, ministre, redarguya, sane al enfermo, salve al que no es salvo. Y Señor, que esta palabra sea de edificación para nuestras almas. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios y siéntese. Voy a estar hablando bajo el tema de la segunda parte, ¿verdad? Ya que en la mañana estuvimos hablando de este mismo tema. El tema: te ruego que entres a mi casa. La verdad que cuando vamos a predicar, hermano, uno le pide al Señor un tema. ¿Qué tema le puedo poner a esta predicación? Porque
Yo siempre digo que es bien importante ponerle un tema, ¿verdad? A la predicación, porque cuando se predica sin tema, como que no recordamos mucho, por lo menos del tema, quizás nos acordamos, ¿verdad? Amén. Entonces por eso es importante, pensando en esto, decía yo, cómo podré ponerle, y hay tantos temas bonitos, preciosos que podemos ponerle a este pasaje de la Escritura que hoy hemos leído. Pero el tema es: te ruego que entres a mi casa. Qué lindo es cuando una persona, hermano, le da bienvenida a Jesús e invita a Cristo para que entre a su casa, para que entre a su vida. Y esto es tan precioso, invitar a Jesús a la casa, hermano. Cuando el Señor mandó a los 70, que los mandó de 2 en 2, les dijo: vayan y por cualquier aldea, por cualquier ciudad donde ustedes entren, si aquella casa fuere digna, posen ahí, y la bendición se tornará sobre ese lugar. Mire qué bendición es hospedar a alguien que anda predicando, alguien que, ¿verdad? Un misionero, qué sé yo. Digo que la bendición va a venir a ese lugar. Igual cuando invitamos a Cristo nosotros, recuerde que Él dijo: si un vaso de agua dan a estos, van a recibir recompensa. Dice: me viste preso, me visitaste, me viste hambriento, me diste de comer. Por cuanto esto hiciste, a mí lo hiciste, dijo el Señor. O sea que, ¿cuándo te vimos? O sea, el Señor ve eso, ¿verdad? Que es a Él que lo estamos invitando. De igual manera, cuando usted invita a los hermanos a que ahí en su casa se haga la célula, en el apartamento, cuando usted dice: hermano, yo quiero que aquí, este lugar, en mi casa, en mi hogar, se convierta en casa de Dios y puerta al cielo, el Señor va a mandar bendición a ese lugar. El Señor manda bendición a ese lugar. Créalo, hermano. Dios no falla en eso. Amén. Podríamos ponerle: una mujer con una gran fe, o el esfuerzo para acercarse a Jesús. Que cuántas cosas esta mujer hizo para acercarse a Cristo. Pero este es uno de los pasajes, ¿verdad?, que están bien entrelazados de los eventos, de los milagros que Jesús realizó. Y el Señor acá, hermano, viene cruzando el mar de Galilea, ¿verdad? La ciudad de Gadara. Digamos que nosotros estuviéramos acá, que es la ciudad de Tiberia o Tiberiales, que esa ciudad existe en Israel. Está a la orilla del mar de Galilea, o del lago, el lago de Genezaret, que también se le conoce en la Biblia. Y uno parado en ese puerto donde hasta el día de hoy, ¿verdad?, ahí amarran las lanchas que los turistas van a dar su vuelta por el mar de Galilea. Y al costado está la ciudad de Gadara, que tuvimos la oportunidad de pasar por ahí, ¿verdad? Y nos decía, hermano, el guía, de que cuando la Biblia habla del Gadareno, ¿verdad?, está hay nosotros le conocemos como cercos de piedra o cimientos, ¿verdad? Habían muchos, y porque ahí hay muchas piedras, y cuando uno va caminando por ese lugar, hay muchos de unos animalitos que parecen unas ratas grandes así, no sé, le llaman cuyos, no sé, pero hay muchos que salen así y como que se mueven así y entran nuevamente a la cueva. Hay muchos porque es un pedrero. Por eso la Biblia dice que cuando los demonios salieron de los cerdos, dice que se fueron por un despeñadero, y los peñascos, los cimientos, los muros están ahí a la orilla del mar de Galilea. Ahí se encuentra. Entonces dice que el Señor había cruzado el mar de Galilea para ir a Gadara. Y la razón que le estaban esperando es porque todos estaban interesados, hermanos, en que Cristo hiciera un milagro, que estaban ahí esperándolo. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿verdad?, automáticamente es: ¿por qué esta gente no le siguió al otro lado? Habían varias razones por las cuales la gente no siguió a Cristo a aquel lugar. Porque me imagino, hermanos, las buenas noticias se corren. Han de haber sabido a qué Cristo iba a ir allá a la ciudad de Gadara. Y han de haber dicho, y recuerde que había ¿cómo sería la palabra correcta? Que el judío no se quería mezclar en absoluto con los no judíos. Es decir, no quería mezclarse con los gentiles. Por eso cuando él dijo: es necesario que yo pase por Samaria, dijeron: Señor, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí, porque ellos miraban a los samaritanos como inmundos, impíos, mundanos. Ellos no se querían mezclar. Pero Cristo iba ahí porque Él tenía un propósito. Él no hacía acepción de personas. En Él no hay racismo, en Él no hay discriminación. Por eso Él iba a aquel lugar. Bueno, pero una de las razones por las que la gente no fue era porque eran gentiles. ¿Y cómo sabemos que eran gentiles? Porque dice que tenían criadero de coches ahí, ¿verdad? Chanchos. ¿Sí? Entonces, y un judío no va a crear un cerdo porque tiene un mandamiento, que no debe comer ese animal, es un animal inmundo. Entonces, pero los gadarenos tenían esos criaderos de cerdos ahí.
Por eso era una ciudad de no judíos. Entonces esa era la razón. Ellos querían aprovechar al máximo cuando Cristo predicaba, pero no quisieron ir. Miren los perjuicios que puede haber en las personas cuando son así discriminadoras. Hay racismo, hermano. Espero que aquí en la iglesia no haya eso, ¿verdad? Pues nosotros no, que discriminemos al hermano, que porque es chapín, que porque es mexicano, que porque es moreno, que porque es chinito, este es blanquito, este es negrito. No, hermano, delante del Señor tenemos el mismo precio. Valemos la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Entonces la gente sabía que venía de una ciudad gentil y la razón por la cual él cruzó era para liberar a aquel gentil que no era judío, pero él vio la necesidad, aleluya, de reprender aquellas legiones de demonios que tenía el gadareno que vivía ahí durmiendo entre los cementerios, entre las tumbas. Imagínense cómo vivía. Por eso Cristo dice que él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel estaba perdido. No solamente le liberó a aquel, sino que llevó el mensaje de la salvación. Amén. Pero entonces la gente estaba esperándolo ahí y había una gran multitud. Dice aquí cuando volvió Jesús. Dice cuando volvió. Si vemos aquí, pues está hablando, ¿verdad?, del endemoniado gadareno, precisamente aquí en el texto que hemos leído. Entonces él venía en su barca, en su lancha, con Pedro, con los apóstoles, y dice cuando volvió Jesús le recibió a la multitud con gozo. O sea que se había agolpado una cantidad de gente esperando a Cristo ahí en ese lugar, que todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Este hombre, hermano, dice que era un principal. No sabemos nosotros, hermano, con exactitud si era el rabino de la sinagoga, el encargado de impartir la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice que era un principal, bueno, suponemos que quizás era el rabino, o quizás pudo haber sido algún, cuando se refiere también principal, pudo haber sido un líder, alguien que organizaba. Usted ve que el templo siempre necesita mantenimiento, hay líderes, hay diáconos, ¿verdad? Siempre dice, por eso dice un principal. Amén. Entonces, pero vamos a pensar que era el rabino. Conocía la palabra. Y él había escuchado, hermano, los grandes milagros que Jesús había hecho en las ciudades alrededor del mar de Galilea. Que en alrededor del mar de Galilea, los que son de Guatemala y conocen los lagos pues, preciosos que tiene la República de Guatemala, como el Panajachel, lagos lindos, ¿verdad? Preciosos que hay allá. Quizás usted es alrededor de algún lago de esos. Allá en El Salvador tenemos lagos también, lagunas preciosas, ¿verdad? Como el lago de Ilopango, vamos a decir que era el lago de Coatepeque, ¿verdad? Algo así. Y el lago de Ilopango, hermano, es tan parecido al lago del mar de Galilea, que cuando yo he ido ahí veo hasta las islas, ¿verdad?, que están ahí. Bueno, el caso es que Jesús está ahí, hermano, y aquella gente está, él había escuchado. Entonces alrededor del mar de Galilea están todas aquellas ciudades. Está la ciudad de Magdala, está Gadara, está Capernaum, y están todas las ciudades alrededor del lago, alrededor de aquel inmenso lago. Ahí están esas ciudades. Y a veces nosotros cuando leemos la Biblia pensamos que de una ciudad a otra estaba muy lejos. No, están ciudades así, bien pegaditos. Es decir, aquí estamos en Bladensburg, allí donde está el shopping center adelantito, y ahí es otra ciudad, ¿verdad? ¿Cómo se llama para allá? Se llama New Carlton. Se me enreda la lengua, no puedo pronunciar el nombre de esa ciudad. Amén. Usted camina 2 millas, aquí 2 millas, una milla quizá y media, ahí está Riverdale, está Hyattsville, está College Park, así. Entonces las ciudades estaban alrededor ahí. Y Jesús andaba predicando esa palabra. Y esta gente de esas ciudades sabían que Jesús había ido por allá y estaban esperando la venida del Señor. Aleluya, bendito el Señor. Amén. Y este principal había escuchado, quizás había visto los grandes milagros que Jesús había hecho. Se habían levantado los muertos, habían resucitado, hermano. Ahí está poniendo, creo que sí, ese es el mar de Galilea. Mire qué bonito ahora con la tecnología que rápido puede encontrar para que usted se dé una idea. Y siempre que he ido a Israel, que no sé si son 3 veces que he ido yo a Israel, creo que 3. Y he pasado por ahí, siempre me he venido con el deseo de bañarme.
Digo, pero no me baño hoy para volver otra vez. Digo, tal vez en la otra que venga voy a bañarme. Aleluya, bendito el Señor. Sí, bendito sea Cristo para siempre. Entonces, había escuchado este rabino, hermano, los grandes milagros que Jesús había hecho y dijo, él conocía la palabra. ¿Cuánta gente hay que conoce la palabra? Son temerosos de Dios, pueden ser principales, ¿verdad? Usted quizás usted mismo tiene familiares que son, le llaman delegados los católicos, ¿verdad? Que conocen la palabra y tenía una gran necesidad en su propia casa. Él era principal de la sinagoga, pero Jesucristo no era el rey, no era el principal en su vida, no era el principal en su hogar. Y Cristo quiere ser el principal, el rey de nosotros, amén, quien gobierna nuestra casa, nuestro hogar. Pero este hombre, hermano, cuando vio que Cristo venía, dice que se postró a los pies del Señor. O sea, este ya había reconocido, hermano, ¿verdad? Dejó todos los perjuicios, quizás de los altos mandos religiosos que le habían puesto a él en la sinagoga. A él no le importó nada. Eso es lo que tiene que hacer una persona. No le tiene que importar el que dirán, el que piense, quien piense lo que quiera. Lo importante es que usted se postre a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Bendito sea Dios. A él no le importó la posición. ¿Usted cree que los sacerdotes, hermanos, y toda aquella persona que lee esta Biblia, que lee esta palabra, hermano, tiene que aceptar a Cristo, tiene que reconocer a Jesús y va a saber que es la verdad? Porque muchos de ellos, usted cree que van a estudiar y conocen la Biblia y no aceptan a Cristo o no se pasan al Evangelio por los beneficios, por el que dirán. Un sacerdote, por ejemplo, tiene grandes beneficios. Les dan carro, les dan casa, les dan dinero, tienen un pasaporte que, ¿verdad? Tienen fronteras abiertas a donde ellos quieran ir. Sí, y por eso ellos, aunque conozcan la verdad, están ahí engañando a la gente. Como dicen que una vez le preguntó ¿cómo le llaman? Se me escapa la palabra, de los que van a estudiar al seminario, los católicos, y regresan y ya estaba a punto de convertirse en sacerdote. Seminarista, sí, exacto, sí. Y dice que estaban ahí reunidos y ya iba a empezar la misa, ¿verdad? Lo que le llaman la misa, es decir, la predicación. Y el joven, hermano, él había buscado. Es que el que lee la Biblia y empieza a buscar a Dios, ahí en el catolicismo hay gente que ama a Dios con todo su corazón, hermano. Y el Espíritu Santo los redarguye y ellos saben y que como que se siente ese vacío, que algo falta. Y ese algo es todo. El Espíritu Santo, Jesús. Amén. El muchacho le pregunta, ¿cómo ellos así le llaman, verdad? Desde ahí están violando el mandamiento que Jesús dice: no llaméis a padre a nadie. No llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, nuestro Dios. El muchacho le dice, Padre, le dice, ¿y cuándo vamos a empezar a predicar lo que aprendimos en el seminario? Y le dice, nunca. Y le dice, ¿por qué? No, le dice, nosotros tenemos que predicar tradición, la feria, el santo patrono, esto, que San Cayetano, que San Antonio, bueno, ¿cuánto? Todo eso es lo que vamos a enseñar, porque eso es lo que le gusta a la gente, porque eso es lo que recibe la gente. Y entonces le dice, ¿para qué hemos ido a prepararnos tantos años allá, desvelando, leyendo la Biblia? ¿Y usted cree que ellos saben? Hay un espíritu que los redarguye, hermano. Quizás hay alguno que esté mirando hoy por la gracia de Dios y que usted tiene que abandonar todo, igual que Jairo, venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo, bendito sea Dios para siempre. ¿Sí? Vino y se postró a los pies del Señor y le rogaba que fuera a su casa. Pero alguien se interpuso ahí, hermano. Me imagino, yo no sé si Jairo hizo coraje, se rascó el pelo. Yo no sé qué hizo al ver que en ese momento que Jesús iba de camino ya para la casa de Jairo. Y en la multitud, ahí venía esa mujer, hermano. Bien bonito, este relato me apasiona a mí, este relato, porque esta cantidad de gente que iban a ver, ellos habían visto milagros. Y Jesús ya va a sanar a la hija de Jairo. E iba la gente siguiéndolo porque ellos también querían. Alguien se interpone en el camino y Jairo debe haber dicho, esta mujer que no pudo dejar para más tarde lo que ella quería pedir, ella no quería, pero ese atraso, hermano, fue catastrófico.
en el momento, hasta el momento pensó Jairo. Ese retraso, no sabemos si fueron 10 minutos, 15 minutos, una hora o mediodía, no sabemos, hermano. Pero ese atraso, en ese atraso están, ¿verdad? Cuando la mujer está ahí y venía aquel con aquella mala noticia, le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija murió. Se desvaneció toda esperanza para Jairo en aquel momento. Recibir una mala noticia cuando él ya se había decidido, hermano. Pero Jesús lo voltea a ver y le dice: Jairo, no temas, solo cree y la muchacha vivirá. Solo cree. Pero antes de continuar con lo de Jairo, vamos a lo de la mujer. La mujer del flujo de sangre. Y hay una cosa curiosa que quiero que preste atención, es que los números en la Biblia, hermano, tienen un significado bien especial. Muchos números, como el número 3, el número 6, el número 7. Y aquí vemos el número 12, que eran 12 años de vida que tenía la muchacha. Los primeros 12 años de vida, hermano, donde está todo el vigor, la fuerza, la salud, todo, pues. Pero para que veamos que a la muerte le puede llegar al joven, le puede llegar al muchacho. 12 años de salud se frustraron en un momento y había enfermedad. Y no solo que estaba enferma, sino que se murió a causa de esa enfermedad. Pero a la mujer también tenía 12 años de sufrimiento, 12 años de sufrir, 12 años de lamento. Y esto, hermano, que esta mujer dijo en su mente: yo voy a pesar de esta multitud, los obstáculos que ella enfrentó, hermano, a ella no le importó el que dirán. Estas mujeres, cuando tenían esta clase de enfermedad, eran mal vistas, eran vistas como mujeres malditas. O sea, esa palabra, pero así era. Le miraban como una maldición que había caído sobre ella. Eran discriminadas, eran desechadas, no podían ni acercarse a la sinagoga. Pero ella conocía la palabra y ella anhelaba a lo mejor entrar un día a la casa de Dios y adorar o pedirle al Señor en el templo, pero no podía. Yo creo, hermano, que esta mujer conocía la palabra, fíjese. Y había escuchado de Jesús y se comentaban los grandes milagros que Jesús había hecho. Y ella dijo: es mi única oportunidad. Yo tengo que tocar al maestro. ¿Y de dónde sacó ella esta idea? Que si tocara el borde del manto del maestro, ella iba a ser sana. Ella iba a ser sanada. Quiero que lo leamos. Fíjese que acá en el libro de Números, libro de Números, capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 38. Dice así: habla a los hijos de Israel. Estoy leyendo Números capítulo 38. Perdón, Números capítulo 15, versículo 38, ¿verdad? ¿Estamos, hermano? Números capítulo 15, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, de que es un mandato permanente para ellos. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyéis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. O sea, Dios le dio un mandamiento al pueblo de Israel de que hicieran eso. No sé, Brenda, si Jennifer dejó preparado ahí las fotos del talí.
que es el manto de oración y la vestidura de los judíos hasta el día de hoy. Creo que lo dejó ahí, o no, si no está, no sé si Brenda está por ahí o hermana Giselle. Si me pudieran ayudar, por favor, para tener una mejor idea, porque esta mujer tenía esa fe y esa confianza. Amén, si me ayudan por cortesía, muchas gracias. También la palabra, esto mismo dice también en Deuteronomio. Miren, Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22, versículo 12. Me ayuda que desde aquí me cuesta ver bastante la pantalla. Deuteronomio 22, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Y ese manto se cubrían ellos para orar. Recuerde que incluso cuando Moisés estaba allá en la cumbre del monte Sinaí, y él llevó su manto para orar, y él pensó, hermano, de que venía normal todo, pero dice que cuando se acercó al pueblo, dice que la gente no podía ver el rostro de Moisés porque era tan brillante como un ángel. Es que eso es lo que pasa cuando estamos en comunión con Dios, hermano. Y dice que tuvieron que cubrirle con el manto de oración. No sé si encontraron las fotos ahí, por favor. Muchas gracias. Y hay también, hermano, una profecía en cuanto a eso, ¿verdad? Que esto era un mandamiento de parte del Señor. Dice Zacarías capítulo 8, Zacarías 8, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, mire, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. En este caso ella lo aplicó, digo, yo sé que Dios está con este hombre porque ha hecho grandes milagros. Entonces, volviendo ahí, viendo la foto, mire la foto que está ahí, el Señor les dice: ustedes van a hacer flecos en sus ropas. Y el judío sabe que en esos flecos que están en las 4 esquinas del manto de oración, y cuando no andan el manto de oración, ellos lo andan colgando aquí, se lo amarran quizá en el cincho o en el tirante, le llaman del pantalón. Ellos andan esos cordoncitos ahí, que son esos flecos, y en esos flecos, de una u otra manera, en hilos, en nuditos, ahí se encierra los 613 mandamientos de la ley de Dios, 613 preceptos, mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y el Señor les dice cuál es la razón que ellos tienen que andarlo. Y usted cree, cuando el niño judío, desde chiquitito, yo sé que usted vive aquí en esta área y hay varios barrios judíos, y usted ve que los padres van ellos con su manto, llevan la Torá, la Biblia, y van con sus niños. Y usted se da cuenta, no ha visto ninguna mujer judía que vaya en pantalones a la sinagoga. Amén. Bien vestiditas, pues. Va para el culto a adorar al Señor. Y ahí va el niñito y le van colgando los cordones. ¿Para qué? Para cuando va caminando, mire, la vista tiene que ir mirando así, ¿verdad? Y como ellos no van en carro, así como nosotros, no, ellos van caminando siempre a la sinagoga. Por eso, cuando hay una sinagoga, en una milla alrededor, allí viven todos los judíos. Porque el día de reposo ellos no pueden manejar y no pueden caminar más de una milla. Cuando el Señor dice a la distancia de un día de reposo, dice en el Nuevo Testamento. ¿Lo ha leído usted? Claro, el que ha leído la Biblia. Amén. Se refiere a una milla. Cuando dice a la distancia de camino de un día de reposo. ¿Ve? Entonces dijo el Señor: para cuando ustedes miren esos flecos, se acuerden que yo soy su Dios. Se acuerden que ahí está mi palabra, mis mandamientos. Bendito el Señor. Y ellos lo llevan, lo andan permanente. El judío practicante,
lo andan siempre ahí. Imagínense que un muchacho se quiera, una Dalila le aparezca por ahí, y cuando se va a acostar con ella y se va a quitar la ropa, mira los mandamientos de Dios. Acuérdate que yo soy tu Dios, que será santo para mí. Entonces, y dice allá en Zacarías que leíamos, dice que habrá un día en que 10 hombres de las naciones seguirán a un judío y dirán: nosotros te seguimos a ti porque Dios está contigo. Y ella sabía que Dios estaba, bueno, era Dios manifestado en carne, pero en el momento ella decía: está Dios con él. Él ha levantado muertos, ha levantado paralíticos, los ciegos han recibido la vista, los sordos escuchan, los mudos hablan, y este me va a sanar a mí. Y pensando, hermano, en esta mujer, el esfuerzo, el sacrificio que esta mujer hizo para acercarse a Cristo. Y mayormente, hermano, siempre en el pueblo judío había eso, ¿verdad? De que casi mayormente son los hombres que buscaban, estaban en la sinagoga, pues. Pero a ella no le importó que dijeran. Imagínese, hermano, si usted ha tenido la experiencia de querer caminar en un mercado, incluso en un mercado de nuestros pueblos, ¿cómo cuesta caminar? Y a Jesús lo seguían multitudes de personas y ella enferma. Yo no sé, hermano, fíjese que puede estar bastante cerca de cómo presenta en la serie Los Elegidos, en español, así se llama la serie Chosen, Los Elegidos. Presentan a esta mujer, hermano, que anda una gran falda bien grande y un montón de ropa, como con unas bolas así, porque su flujo de sangre era terrible. Ahora usted piense por un momento, 12 años, una mujer sangrando. ¿Cuál es el siguiente paso de otra enfermedad que se manifiesta en una mujer así? La anemia. La anemia crónica que ha de haber tenido esta mujer. Y en el calor, piensa en el calor de Israel, allá alrededor del mar de Galilea, hermano, es desierto. Había mucho calor y la multitud y ella, hermano, me imagino usted que arrastrada a gatas como iba con todo aquello, hermano, y la gente que la empujaba seguramente le decían: mujer inmunda, aléjate de aquí. Pero a ella no le importó, el desprecio. Ella lo que quería era acercarse al Señor para tocar su manto y ser sana. Bendito el Señor. Y cuando ella se acerca y logró tocar el manto del maestro, dice que al instante Jesús sana en un segundo, hermano. Ella sintió que se detuvo el flujo de aquella enfermedad que ella padecía. Y Jesús dice: esto es sorprendente, hermano. ¿Quién me ha tocado? Y todos los apóstoles y los discípulos y toda la gente: ¿y cómo es que dice que alguien lo tocó? Y el Pedro pega brinco y le dice: Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si aquí la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién es que te ha tocado? No, dijo el Señor, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Aleluya. Es que cuando alguien le busca al Señor con todo el corazón, el poder de Dios se manifiesta, desciende el poder de Dios. Amén. Cuando la persona se acerca a Dios con fe, hermano, postrándote a los pies del Señor, pidiéndole, clamando a Él. Muchas veces nosotros oramos, hermano, y más dormimos que oramos. Y se queda un poquito algo largo, termina roncando y soñando, a ver que está trabajando, que está comiendo. Pero esta mujer te acercó con fe. Amén. Dijo: ti tocar el borde del manto. Y el Señor dijo: poder salió de mí. Hermano, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando venimos al templo, cuando vamos a orar, hermano, venimos a hacerlo de todo corazón. No venimos de espectadores a la iglesia. Cuando el que está orando, hay que orar con la persona que está orando aquí. Cuando empieza el ministerio a cantar, hermano, aunque el otro que está a su lado no cante, usted alabe al Señor. Amén. Sin que le diga. Y a mí en esas iglesias, diga un gloria a Dios, diga un amén, hermano. Hay que sacárselos a la fuerza. No, hermano, el que está agradecido y el que está adorando a Dios de su corazón va a salir espontáneo. Amén. El júbilo, la alegría, el gozo de que está alabando al Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bendito sea Dios para siempre.
poder salió de mí. Y cuando nosotros adoramos al Señor con todo el corazón, el poder de Dios desciende sobre nosotros y ocurren milagros, ocurren sanidades. Dice que el Señor se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Entre los íntegros dice que es hermosa la alabanza. Dios obra poderosamente en medio de la alabanza. Amén. Y eso es lo que sucedió. Poder salió de mí. Y dice la palabra, donde empezamos a leer el mensaje en Lucas. Vamos a ver. Déjame regresar. Lucas capítulo 8. Sí. 8:40. Estamos, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí la palabra. Pero una mujer, dice el versículo 43, Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Piense que esta mujer había gastado, dice, cuanto todo tenía. O sea, en otras palabras, esta mujer vivía en la calle, hermano. No solamente porque había gastado todo, sino porque hasta la misma familia la había discriminado, porque así lo miraban en aquel tiempo, los leprosos, las mujeres que sufrían de esta enfermedad. Entonces dice que se acercó y entonces Jesús le dijo en el versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todo, dijeron, y dijo Pedro a los que con él estaban, maestro, la multitud de aprieta. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y hermano, yo no sé, esta semana que estaba leyendo este pasaje, el día de ayer, cuando dice que estaba temblando, yo no sé si era por temor, por reverencia al Señor, pero más bien era por la enfermedad. Y aquel que tiene diabetes sabe que un bajón de azúcar, hermano, a uno le agarra un temblor todo feo. Y esta mujer por 12 años sangrando, hermano, con anemia quizás crónica, profunda. Ella quizás no podía ni levantarse, me imagino yo, después de que aquel gran esfuerzo, quizás sudando por el calor, el esfuerzo que ella hizo para llegar a tocar el manto del maestro. Y por eso dice que temblando, ella pensó también en la reprensión. Y de verdad, es un rabino, y ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Que por cómo me atreví a tocarla, por eso ella temblaba de miedo, de haber dicho, quizás hasta me van a apedrear aquí. Pero Jesús, con ojos compasivos, es que aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, los ojos del Señor lo miran con compasión. Aleluya. Hija, le dijo, hermano, hija, ahora le digo, ya perteneces a mí, perteneces a mi familia. Hija, tu fe te ha salvado. Bendito el Señor. Mire cómo le dice, hija. Qué lindo es ser hijo de Dios, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. La palabra salvación, que está en el nombre de Jesús, Yeshua, el que salva, el Salvador. Salvación. Por eso, hermanos, ese pasaje de Romanos capítulo 10, cuando dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la lengua hay que confesar para salvación. Salvación no significa solamente el perdón de pecados, que sí, eso es lo primordial, el perdón de los pecados y la salvación del alma. Pero esta palabra salvación, ahí en ese pasaje bíblico hay dos palabras bien poderosas y tremendas. La una es la palabra Señor y la palabra salvación. O sea, cuando dice que si confiesa que Jesús es el Señor, su Dios, su Rey. ¿A quién le llamaban Señor? Solamente al emperador, al gobernador, al que estaba gobernando en aquel momento. Es más, que los césares exigían adoración. Entonces, por eso la gente a veces no quería confesar a Jesús, que Jesús era el Rey de ellos. Tenía miedo.
Por eso dice Pablo, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree con todo su corazón que Dios lo levantó de los muertos, va a ser salvo. Salvo de la condenación eterna, salvo, hermano, del infierno. Pero no solamente eso, sino que significa también salvarlo, liberarlo de toda esclavitud. ¿De qué vino a salvar? Al esclavo que estaba esclavizado por el diablo. Habíamos sido vendidos a Satanás por el pecado que nosotros mismos habíamos cometido. Entonces esta mujer pensó ser reprendida, pero recibió el amor de Cristo. Bendito el Señor. Entonces, cuando está ocurriendo este milagro, viene alguien, quizás un sirviente. Este era un principal de la sinagoga. Me imagino que tenía sirvientes en la casa, ¿verdad? Viene corriendo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Me imagino que Jairo se ha de ver desvanecido, hermano, porque una noticia, dicen que una de las experiencias más dolorosas para el ser humano es la muerte de un hijo. Porque todo ser humano se prepara para morir primero el padre, ¿sí? No sé si habrá alguien aquí que haya tenido la mala experiencia de haber perdido un hijo, que haya muerto un hijo. Imagínense la noticia, que él ya se había arriesgado a que hablaran de él, no le importó lo que pensaba la gente, y que encima le trajeran esa mala noticia. Me imagino que Jairo, hermano, se ha de ver desvanecido al recibir aquella noticia, y ha de haber volteado a ver a la mujer, quizás no sé de qué manera, y esta mujer que se atravesó en el camino, y al igual que María, le dijo al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Pero Jesús sabe lo que hace. El atraso en sanar esa enfermedad que usted tiene, Él sabe por qué es. Le mandaron una cartita. Se fue el Señor a leerla por allá. Dijo: tu amigo a quien tú amas está enfermo. Está enfermo, dijo. Pero aquí hay que hacer todavía, dijo él, hay que hacer más milagros, predicar la palabra. Se quedó 4 días más. Después recibió la noticia y le dijeron: Lázaro está muerto. Y le dijeron: mira, Señor, ¿qué pasó aquí? Me alegro, dijo él, de no haber estado ahí. ¿Por qué se alegraba? No por la muerte de Lázaro, sino por lo que iban a ver, el poder de Dios manifestado frente a sus ojos, que Él es la resurrección y la vida, que Él tiene la potestad sobre la muerte. Bendito el Señor. Me alegro, dijo. Y aquí lo mismo pasó. Le dijo: Jairo, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, ten confianza. Ten confianza. Ella será salva. Si están diciendo que está muerta, Jesús no detiene su camino, sigue su camino. Y va entrando el Señor y le dice: bueno, ¿por qué lloran? No lloren ustedes. ¿Y por qué está diciendo que no lloren? Si hay un muerto aquí. Qué lindo es tener confianza. A veces es lo que dice el Señor: no lloren. Alguien que se va con Cristo, hermano, ¿para qué estar chillando ahí mucho, verdad? Aunque nos duela, pero no hay que llorar. No lloren, no está muerta, solo duerme. El cristiano que muere en Cristo, aunque lo traigan en un cajón aquí, ese cuerpo lo van a meter en el cementerio, se va a podrir, pero su alma está en regocijo delante de la presencia del Señor. Bendito sea Dios para siempre. No lloren, no está muerta. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se echaron a burlarse del Señor. Se burlaban de Él porque decía eso, de que estaba solo dormida. Pero mire, al Señor no le gusta la burla, hermano. Los burladores, el Señor los sacó. Sálganse de aquí, dijo, sálganse, váyanse, que se queden aquí solo los que creen. Jairo, la mamá de la niña, Jesús y los 3 discípulos que él llevaba, los íntimos del Señor. A Pedro, Juan y a Jacobo el Señor siempre los andaba bastante cerca, hermano. ¿No le gustaría hacer de eso a usted? De los íntimos del Señor. Iba a orar él al monte de la transfiguración y él sabía lo que iba a hacer. Pedrito, Juan, Jacob, venite, sígueme. Por eso dice la palabra que llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Jesús le llamó a usted, Jesús me llamó a mí, ¿para qué? Para que estemos con él. ¿Y qué significa eso, estar con él? Orar, ayunar, leer la Biblia, buscarle a él. Pero muchos después de que lo llamó ya no hacemos eso, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Hay que levantarnos en el nombre de Cristo. Entra el Señor y dice:
saquen a esto. Y Jairo no le dijo, no, son mis amigos, trátalos con cuidado. No, digo, voy a sacar esto de aquí, digo. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo también. Sacar a los burladores que hay en su casa, los que hay en su vida. Los que se burlan de Dios. A veces quizás nosotros nos ha invadido el temor, hermano. Cuando hay burladores en el trabajo que se quieren burlar del Señor, hablan de los evangélicos, hablan de esto y nadie hace nada. Nosotros tenemos que aprender de esto, de Jesús y de David. David dice, hermano, que cuando escuchó al grandulón aquel que se estaba burlando del pueblo del Señor, de Dios, ¿quién es este incircunciso? Dijo, ¿por qué no hay nadie que se haya parado aquí a pelear con él? Y se burlaron de David también. Pero alguien que confía en el Señor, que tiene su fe puesta en el Señor, dice, este perro, dijo, viene a mí con esa lanza. Y se burlaba aquel, mire el burlador, venía a mí como que soy perro con piedras ahí, le dijo. Tú vienes con esa lanza y esa jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Le dijo, en el nombre del Señor, yo vengo y yo voy a dar la carne tuya a las aves del campo. Y vas a ver todo este pueblo impío de que con Israel está el Dios poderoso. Bendito el Señor. Aleluya. Qué maravilloso, hermano. Visualizar la victoria. Sin importar lo que el diablo le dijo, mira, yo te voy a matar, te voy a dar esas carnitas tuyas, le dijo a David, te las voy a dar a los dos pilotes de ahí. No, le dijo, dice que cuando el grandulón empezó a caminar, David se echó para atrás. ¿Qué hizo David? Corrió al frente de la batalla, así como usted. A la migra le ha tenido miedo. Una gripe lo hace retroceder. Un dolorcito de cabeza le hace retroceder. Alabado sea Dios. Esta mujer no la detuvo, hermano, la enfermedad. La enfermedad que ella tenía, la anemia que tenía, se esforzó para llegar a Jesús. Es que seguir a Jesús, hermano, siempre requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio como esta mujer. Seguir a Jesús no es para los flojos, no es para los haraganes, no es para los acomodados. Seguir a Cristo requiere un esfuerzo. Así como usted que viene los miércoles, viene los viernes, viene la oración, está en los ayunos, está en la vigilia, está en todo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y cuando el Señor entra, sacó todo. Saque a los burladores, hermano. Saque a los que se burlan, que están ahí en su casa. Ha de ser tremendo, me imagino, hermano, que usted tenga a alguien en su casa y usted viene para el culto y el que está ahí no viene. Yo no entiendo eso, hermano. Sea mayor, sea como sea un hijo mío que vive en mi casa, tiene que venir a la iglesia. Gracias a Dios que no vienen a la fuerza. Gracias a Dios, hermano. Pero si fuera lo contrario, yo no permito que un hijo mío viva en la casa y no viene al culto. Váyase a la calle, vaya a otro lado si quiere, pero aquí en mi casa, aquí vive el Señor, aquí adoramos a Dios y vamos a ir a adorar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Amén. De verdad se lo digo, yo me siento honrado por el Señor, una bendición para mí, que mis hijas ellas solas buscan al Señor. Pues yo les inculqué eso. Nosotros debemos de buscar a Dios, porque necesitados somos de Él. Bendito sea Dios para siempre. Entonces entra Jesús y saca a esos burladores de ahí. Y cuando Jairo permitió que esos burladores salieran de su casa, salieran de su vida, se manifestó la gloria de Dios. Muchas veces no se manifiesta la gloria de Dios en su vida, en su casa, porque ¿qué hay ahí? ¿Cuántos burladores hay ahí? ¿Cuántas cosas que no deben estar en tu casa, en su vida? Por eso obstruye la fluidez de la presencia del Señor, del poder de Dios en su vida. Alabado sea Cristo. Le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se incorporó. Dice que su espíritu volvió a ella y el Señor la levantó y le dijo, denle de comer. Cuando el Señor levanta a un muerto, así como usted, que estaba muerto en delito y pecado, igual que yo, ¿qué necesita después? Comer. En este caso era literal, pero para usted y yo comer es comer la comida espiritual, comer maná del cielo. Amén, alabado sea Dios para siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Bendito Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo te honro y te exalto, mi Padre. Gracias, gracias por esta palabra, Dios mío, que hoy
usted ha traído a nuestros corazones, mi Padre Santo. Gracias, gracias. Aleluya. Bendito sea Dios. Quiero que todos nos pongamos de pie y yo quiero hacer un llamado. El tema es que si usted quiere invitar a Cristo a su casa, rogar a Cristo que entre a mi casa, rogar a Jesús que entre a su vida. ¿Será que alguien quiere hoy decirle a Cristo: quiero que vayas a mi casa, que entres a mi alma, que entres a mi corazón, que gobiernes mi vida? Usted que ha andado medio alejado del Señor, apartado de Dios, hoy quiere volver a Él. Ore conmigo aquella persona que quiere reconciliar o aceptar a Cristo por primera vez. Ya sea que usted está aquí en el templo o está mirando este video en su casa, en el hospital, en el carro, no sé dónde está mirando, pero Dios le ama y Él dice que Él quiere entrar. A veces, qué lindo es cuando la persona se lo pide, pero a veces el Señor dice, como le dijo a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. Es que es necesario que Cristo esté en su vida. Es necesario. Bendito el Señor. ¿Quiere invitar a Cristo hoy usted a su corazón? Ore conmigo y ore de la siguiente manera. Diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia reconociendo que yo he pecado, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy, Dios mío, dígale: hoy yo me arrepiento y te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Limpia todos mis pecados con esa sangre que usted derramó colgado en esa cruz por mí. Dígale: gracias, Jesús, porque moriste por mí en esa cruz. Señor, dígale: escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu espíritu y dame fe. Dame fe, Señor, para creer a tu palabra, a tus promesas. Gracias, Cristo, por salvarme en esta hora. Aleluya. Si usted está aquí en la iglesia, en el templo, y ha orado conmigo por reconcilio o aceptando a Jesús, levante su mano. ¿Será que hay alguien para Cristo? ¿Hay alguien para Jesús? Usted oró conmigo, levante su manita. ¿Hay alguien aquí? Quizás a través de la pantalla, del televisor o el teléfono, alguien ha orado. Usted puede mandar su comentario con su nombre y decirnos: yo he reconciliado hoy con mi Padre, hoy yo he aceptado a Cristo. Para nosotros darle gracias al Señor y orar por usted, para que juntos caminemos en este camino hacia la patria celestial sin desmayar. Gloria a Dios, alabado Cristo. Ahora, mi hermano, vamos a orar por aquellos que tienen fe, que pueden ser sanados. Yo sé que usted cree y yo también, pero hay algunas cositas quizás que están fallando en nosotros. Y es en cuanto a rogar al Señor con fe, sinceramente, como este hombre cayó de rodillas frente a Cristo y le clamaba, como esta mujer que dijo: aleluya. Esta mujer que dijo: si toco el borde del manto del Maestro, seré sana, seré sano. Hoy usted viene aquí a este altar con los ojos de la fe a tocar el borde del manto del Maestro y decirle: Jesús, hoy sé que yo toco tu corazón, hoy toco el borde de tu manto por la fe y voy a ser sana, voy a ser sano de esta enfermedad que agobia mi cuerpo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre Santo, mira mi hermana, mira mi hermano que está postrado aquí en este altar, Señor, reconociendo que tú eres el Señor y que usted tiene poder. Señor, hoy venimos, aleluya, a clamarte misericordia, mi Cristo precioso, y ese poder que salió de ti para sanar a esta mujer con el flujo de sangre, usted puede enviar ese poder también aquí para sanar a mi hermana, sanar a mi hermano. Sí, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. En esta tarde te pido, Dios mío, que ese poder que fluyó, Padre Santo, sobre esa mujer del flujo de sangre para sanarla, este poder fluya hoy aquí en el cuerpo de mi hermana, en el cuerpo de mi hermano, en el nombre de Cristo. Bendito Padre, sánanos, sánanos. Señor, para usted no es nada difícil sanar una enfermedad, sanar cáncer, diabetes,
Señor, presión alta, migraña, como se llame la enfermedad, en el nombre de Cristo. Toda alergia la echamos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese poder tuyo recorre nuestro cuerpo y echa fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y levantamos nuestras manos. Dígale: Jesús, por la fe toco el borde de tu manto y tú me tocas y me sanas, Señor. Gracias, gracias, Jesús precioso, en esta tarde, mi Cristo.